en el hospital el día de la lesión, en la habitación del hospital oscura, esperando que me operaran al día siguiente. Me entró miedo, temor, Claro, de me decir, imagino. ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo un hijo de 8 meses que le tengo que dar de comer. ¿Qué voy a hacer? Yo solamente sé jugar fútbol. Entonces es como... ¿Qué tal? Programa número 39 de la segunda temporada, según yo, espero. Bastante emocionado, feliz, en un Tercast especial, con un invitado también especial, un invitado que tenía muchas ganas de traer, por lo mismo, pues decidí tomarme mi hora de comida del trabajo para entrevistarlo. Y bueno, pues sin más, aprovecho primero para saludar y nuevamente agradecerle a Yacer Corona por estar como invitado en el Tercast. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, al contrario, yo la verdad es que contento de estar aquí. Tuvimos que hablar bastante para poder agendar un día Sí, que yo, sobre todo por los horarios, y entiendo que tu podcast es más tarde, pero bueno, aquí estamos contentos para platicar qué chido. de lo terco que soy, Qué que soy chido. bastante. Y no te preocupes, la verdad es que primero que nada, pues también se agradece que todo el tiempo fuiste bastante accesible. Y bueno, también pues nada, aquí nos adaptamos al horario del invitado, obviamente. Y bueno, antes de profundizar un poco sobre lo que quiero platicar, que digo, ya te contaba, el Terca se trata pues justo de eso, de traer gente terca porque persigue su pasión, que yo creo que definitivamente clasificas en eso, pero ya lo iremos desglosando. Pues me lo guardé ahorita que estábamos platicando antes de entrar en vivo, pero algo que recuerdo mucho de ti cuando jugabas es un gol que yo le voy al América. Y el gol que le metiste con el Querétaro, hasta la fecha lo recuerdo. Y además ayer lo andaba buscando con mi novia porque pues quería estar seguro, ¿no? Porque he visto muchos goles y dije, no voy a hacer que me confunda, pero justo lo que le decía a mi novia es, imagínate lo cabrón que tiene que estar un gol para que lo recuerdes, o sea, para que recuerdes ese golazo que le metieron a tu equipo. Entonces, pues no sé, o sea, antes de platicar sobre lo que realmente vamos a platicar, pues no sé, cuéntame, ¿te acuerdas de ese gol que le metiste a Miami? Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, y aún más me acuerdo porque la broma siempre que hacíamos es que me jodió la noche o la tarde Ronaldinho, güey, porque luego entró él, hizo 2 goles y el Ah, estadio se sí, rindió a sus pies y obviamente todos recuerdan esa tarde como la tarde de Ronaldinho en el Azteca, sí, claro. pero que por ahí de vez en cuando se cuela o se acuerdan de mi gol, güey, ese como tú, que de pronto dicen, puta, el Jazz también metió un golazo en ese partido, güey. Yo Sí, creo que es como el gol soñado, güey, ¿no? Del futbolista que sueña con jugar fútbol, sueña sí, con jugar en claro, el Azteca, sueña hacer un golazo en el Azteca y que su equipo golee. Pero claro. claro, llega Rona y hace 2 goles, además, qué tipo de goles y pues se Sí. olvidan totalmente de uno, cara. Si te sirve de consuelo, yo no me acordaba que ese fue el partido que entró Ronaldinho. Ahorita que lo mencionaste ya me acuerdo cabrón, que además se llenó muy cabrón y todo. Pero si te sirve de consuelo, yo siempre voy a recordar el gol que metió Yacer y no como tal el hecho de que Ronaldinho entró en ese partido. Igual Ya, o sea, No, adelante, no la adelante. misma fecha, ¿no? No la misma fecha, o sea, lo Claro. recuerdas como, Ajá, separado, como, exacto. Sí, sí, sí. ajá, situaciones separadas, pues mira, Sí, qué claro. bueno, y más viniendo de un americanista, cabrón, así que Sí, sí, mucho mejor. ese gol me dolió, pero también te lo respeto, fue un golazo. Igual aprovecho para saludar a toda la gente que anda en el chat, recordarles, qué bueno que andas de regreso, mi Cooks, por cierto. Recordarles, si quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Si va pertinente con la entrevista, lo hacemos en el momento. Si vemos que se acumulan preguntas, pues también podemos hacer una ronda al final, pero ustedes siéntanse libres de participar. Y bueno, ahora sí, Yacer, como te contaba, pues esto es un poco del tema de las pasiones, de qué tan terco hay que ser para perseguirlas. Y pues primero que nada me interesa saber, eh, obviamente tienes muchas pasiones, cualquier persona, cualquier invitado tiene muchas pasiones, pero lo que yo digo es generalmente hay una central, ¿no? En tu caso yo me inclinaría a creer que probablemente pues son los deportes o es el fútbol como tal, pero no sé, primero antes de platicar un poco sobre tu trayectoria y el presente, ¿por qué no me cuentas cuál es la pasión más grande que tiene Yacer Corona? Es el fútbol, o sea, sin duda es el fútbol. Todo lo que, pero no solamente el jugarlo, sino todo lo que genera el fútbol, Claro, me gusta mucho, me atrae mucho, siempre me ha hecho estar apasionado por eso. O sea, todo lo que genera el fútbol en sí. Me apasiona mucho defender al futbolista, me apasiona mucho defender al deporte, me apasiona mucho aprender del deporte, del fútbol, me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con el fútbol me mueve mucho, muchísimo.
Claro. Y creo que eso desde chico, güey, desde que tengo uso de razón, siempre ha sido el fútbol lo que me ha movido, Qué chido. siempre. No ha habido otra cosa. Tengo cosas que me gustan también Sí, mucho claro. y que me mueven mucho en paralelo quizá de lo que es el fútbol, pero como tal, el fútbol siempre ha sido lo mío. ¿Y recuerdas más o menos cómo empezó? O sea, ¿hay un momento en especial que recuerdes que de ahí ya no te volviste a salir de este mundo? O sea, no sé, que estabas viendo un partido. eh, Mira, a ver, así como me acuerdo perfecto de chico jugarlo en la calle, como muy pequeño, muy chiquito, ok, y no me gustaba verlo en ese momento, me gustaba mucho jugarlo, me acuerdo patear pelotas y jugar con mis amigos ahí en la calle, en el barrio, y me acuerdo que me, un amigo me dice que iban a tener como un torneito que se llama en Tepic, que se llama el Aguapatos, que ok, es un torneo que se juega los veranos, ok. y se llama el Aguapatos porque en Tepic en verano llueve un montón, llueve un chingo. Entonces, tú juegas en la tierra con lodo lloviendo. O sea, a menos que haya una tormenta eléctrica Ok. o granizado o sea, el granizo muy fuerte, muy duro, se cancelan. Si no, tú juegas con la lluvia, hasta, Ah, huevo. esté como esté la lluvia, tú sigues jugando. Entonces, por eso se llama el torneo, que no sé si todavía exista, al Aguapatos. Entonces, me Qué acuerdo que chido. un amigo iba a jugar el torneo y yo quería jugarlo, güey, pero no había equipos, entonces mi papá me lleva literal de la mano al torneo este y Ajá. empezó a preguntar con todos los equipos quién tenía un espacio, güey, para mí, Ajá. porque pues yo quería jugar, yo Claro. era un palo, o sea, era una cosita así y pues de todo era de que no, pues ya estamos llenos o no lo conocemos, no sabemos cómo juega, Simón. hasta que me agarró un equipo que se llamaba el SARS Ajá. y empecé a jugar ahí y me lo pasé tan bien que, o sea, no volví a salirme nunca, nunca. Estuve una temporada que no fueran mis vacaciones del fútbol Ok. sin dejar de jugarlo. O sea, la única manera que yo parara de jugar el fútbol era porque tenía vacaciones dentro del fútbol. Si no, yo jugué fútbol toda mi vida, hasta que me retiré. Ah, qué chido. Y justo, bueno, ahora que me cuentas, y creo que ese es un muy buen indicador de cómo empieza todo. ¿Cómo vas pasando de ahí pues uno, a que surja este sueño de volverte profesional? Y dos, ¿cómo llegas al fútbol, no? Yo sé que fue con Morelia, yo sé que fue con las fuerzas básicas de este equipo. De hecho, estaba platicando un poco contigo antes de entrar en vivo de otro podcast en el que estuviste platicando un poco de algo que viviste en Morelia, con el Tuca, que también les recomiendo oír esa entrevista. Estuvo muy cabrón esa anécdota, pero ¿cómo llegas a este equipo, no? ¿Y cómo surge ese sueño de querer ser profesional? Mira, surge por dos motivos como muy claros. Uno fue verlos jugar en la tele y era Claro, como, están jugando ahí, eso es fútbol, entonces yo quiero jugar ahí. No me gustaba, como te digo, no me gustaba verlo, pero el hecho de verlos ahí, yo decía, yo sí, quiero jugar claro, ahí, porque yo los veía, o sea, yo veía adultos jugando fútbol, entonces decía, yo soy un niño, pero yo cuando esté grande quiero seguir jugando fútbol. claro. Y luego, esto de que, ¿sabes este tópico que al final es algo que existe y es real, de que solo un niño de 1000 llegan a jugar fútbol profesional? Pues me acuerdo perfectamente algunas personas que me decían, es que es muy difícil, uno de 1000 llegan y siempre fue como, pues yo soy ese uno y A voy a huevo. llegar y yo voy a jugar profesional. Y siempre estuvo en mi cabeza, pero más allá de verlo como un sueño, era como, lo tenía tan adentro el fútbol, que era como, siempre fue un proceso. O sea, yo iba creciendo y me pasaban de categoría a categoría por la edad, obviamente, Sí, ¿no? claro. Pero yo iba de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que se dio la oportunidad de ir a Monarcas, que también fue una manera muy rara como conseguir las pruebas. Yo iba Ok. en combi a México, a la escuela México se llamaba, y yo iba en combi, en servicio, en Tepic le llamamos a las combis de transporte, pues eso, no sé cómo Pues en sí, otro lado le llamen, en México combi. pero también en el Sí, DF le llaman combi también, es sí, que me sí, acuerdo sí. que en Morelia le llamaban taxi, en Morelia se Ok, llaman taxis, ok, y a los taxis se le llama sitios. ok. Creo que sí es algo así en Morelia. Buen dato. Bueno, total que yo me subo a la combi
de entrada la combi era como donde yo vivía, era la final, el inicio o el final de la ruta, como lo Ok. quieras ver. Para mí Sí, sí, el sí. inicio de la ruta. Entonces Claro. la veo como muy a lo lejos, estacionada, y mi hermano y yo íbamos para la escuela y me acuerdo pegarle un silbido para que se detuviera, para que nos esperara. Pues llegamos, iba sola, me voy adelante para ir más cómodo, irme a la escuela tranquilo. Claro. Y y en la radio escucho que había pruebas de monarcas en Tepic. Y yo me llevaba mis zapatos a la escuela para cascarear porque obviamente eran épocas de examen y claro, antes de llevar un lápiz para examen, yo llevaba mis zapatos para cascarear. Como debe Entonces, ser. Ah. sí, entonces llego a la escuela y le digo a mis amigos, güey, prueba de monarcas aquí. Y uno de mis amigos también jugaba, era portero. Me dice, no, vamos. Y yo, güey, tengo examen de dibujo, creo, era de dibujo técnico, porque Ok. según yo quería ser arquitecto. Ok. Entonces, le llamo a mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Hay unas pruebas, pero tengo examen. Y me dice mi papá, vete, yo veo cómo hago con lo del examen. Qué Entonces, chido. ya cuando tu papá te apoya en ese sentido, pues fui, llegamos 4 güey, a la prueba, güey, nadie Ok. sabía de la prueba. Entonces dije, o me quedo, somos 4, no mames, o sea, imposible que no me elijan. Pero claro, no contaba con que no íbamos a jugar, no hicimos nada. Pero yo ya jugaba en tercera división en ese entonces allá, Ok. y me había ido muy bien en esa tercera, habíamos salido campeones, ya estábamos jugando la segunda temporada, ya íbamos a ascender, o sea, ya estábamos casi en segunda, Ajá. todo bien. Entonces, había un periodista que fue a la prueba y que le dijo al visor, este chico juega muy bien, juega en la tercera, le dio como mi background y dijo, bueno, pues esperemos que mañana venga más gente. Entonces fuimos al día siguiente y ya había 50 cabrones allí. Ok. Y no, pues la verdad es que me fue muy bien, hice la prueba, me fue muy bien. Fuimos a pasar un filtro a Guadalajara. En Guadalajara jugamos contra una escuela de monarcas. Ok. Me fue muy bien también. Y de ahí ya vamos a Morelia. Y en Morelia llegó y jugamos contra un equipo, un selectivo de Monarcas que iba a hacer un viaje a un torneo internacional en Irlanda, creo, Ok. o en Inglaterra, un tema así. Entonces, digamos que jugábamos contra los más buenos Sí, claro. de las fuerzas básicas. Y entro y el primer partido les clavo 2, güey, 2 goles. A huevo. Y por la tarde hacíamos como una prueba general con todos los chicos del país. En la mañana era con el equipo este de Monarcas de Guadalajara y en la tarde era la prueba nacional. Y en la tarde me ponen de defensa, güey. Después me dijo Roberto Hernández, que fue mi entrenador allí, que leyó la hoja al revés en un 3-4-3, digamos, en una formación Sí, 3-4-3, y que él la llevó al revés y me puso como central. Y sí, como claro. yo, con mis ganas de quererme quedar, no dije nada, pues lo hice ahí y también me fue bien, no me fue mal. Y Ok. lo hice. Y dije, bueno, o son muy malos los demás o realmente puedo jugar de central. Y entonces fue como una disyuntiva ahí porque el entrenador de la mañana, que me había visto delantero, decía, es que cómo ponen al chinito este de central, si me acaba de hacer 2 goles en la mañana, Sí, que es claro. Harlen Medina, que Harlen Medina estuvo mucho tiempo en el América de entrenador Sí, y sí, sí. campeón del mundo sub-17. Entonces, ahí fue cuando me eligieron hoy el entrenador de Pumas, André Ligini, era el Ok. director de Fuerzas Básicas y él viene y a los chicos que nos quedamos, que era una prueba como de 1,500 jugadores y nos quedamos creo que 4 o 5. Y Ok. viene y nos dice, bueno, creemos que ustedes se quedan, pero no porque son los más buenos, sino porque son los menos malos. Así, güey, de entrada. Entonces, pues nada, se tienen que presentar de aquí a 2 semanas. Y así Claro. fue como llego a Morelia. Ok, qué chingón. Antes de continuar con esta historia, y digo, sí estoy leyendo sus preguntas, amigos, de hecho ya tengo planeado cuándo las voy a hacer, pero antes de continuar, ¿qué hubieras hecho si tu papá no te hubiera apoyado, Yacer? Si tu papá te hubiera dicho, no, pues tienes que presentar tu examen, mijo, ¿qué hubieras hecho? ¿Crees que aún así hubieras faltado al examen? No, no creo que hubiera faltado. Creo que hubiera hecho el examen y no hubiera ido a la prueba. Ok, ok, Sí, digo, creo que hubiera ido. no, no, O sea, adelante. al final, eso, ya jugaba fútbol profesional, ¿no? Sí, ese es Eh, un buen punto. pero también creo que la misma confianza yo que tenía con mi familia, con mi papá, me dio para llamarle y decirle, tengo esta situación. Eh, em, y
prácticamente fue como, aconséjame, ¿qué hago? O sea, Claro. ¿o qué harías tú, papá? ¿Examen o prueba? Y él me dijo, vete a la prueba. También entiendo que mi papá me tenía fe y dijo, Sí, bueno, claro. que vaya a hacer la prueba. Entonces, yo creo que si me hubiera dicho que no, eh, me hubiera dado un buen motivo para no haber ido a hacer la prueba, ¿sabes? Ok. Porque al final mi papá, pues en ese sentido, siempre me apoyó y mi familia entera siempre me apoyó, mi mamá igual. Yo creo que igual si le llamo a mi mamá, ella quizá me hubiera dicho que no, porque, por la escuela, ¿sabes? Hay que saber a quién pedirle permiso, amigos. Eso es un hecho. Sí, porque de hecho, cuando estaba más chico, que estaba todavía en secundaria, eh, Chivas quería que me fuera con ellos. Tenía Ajá. yo 12 años. Ok. Y en un torneo también, en una Copa Chivas, creo, Chivas me buscó para que me fuera con ellos. Esto hace ya miles de años, casi 20. Y mi mamá me dijo, no, no te vas, hasta que no termines por lo menos la secundaria, no sales de aquí, de esta casa no te vas. Entonces, yo creo que por eso el subconsciente dijo, no hable a papá y no mamá. Claro. Y bueno, también algo que me interesa ahorita que estamos platicando un poco de cómo llegaste a Morelia. De hecho, el martes pasado tuve un invitado que él es creador de contenido de videojuegos, pero antes de esto llegó a jugar fútbol. Y bueno, Ok. yo sé que mucho, se dice mucho en México, él se chingó la rodilla, pero él se chingó la rodilla. Algo que él platicaba es que al menos como le tocó a él fue que en su momento antes de lesionarse, él estuvo a punto de irse a Estados Unidos porque él decía que al menos a él le tocó se veía más viable el debutar y crecer en MLS que en México. Yo sé que se habla siempre y es muy constante de qué tan difícil es llegar a profesional, qué tan difícil es armarla en fútbol, pero ¿cómo fue en tu caso? Porque digo, va, ya llegaste a Morelia, te quedaste en una prueba que además, pues también fue cuestión fue cuestión de talento, aunque el que los escogió les dijera que no, fue cuestión también de suerte porque escuchaste la convocatoria, fue cuestión de muchas cosas, pero todavía de ahí no es tan sencillo llegar, primero que nada, a debutar y dos, quedarse en la primera división, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué tan difícil fue el poder llegar a convertirte en un futbolista que jugaba a menudo, ¿no? Y que tuvo varios equipos y que se quedó en esta división. Mira, pues es un poco de todo, realmente es un poco de todo. No te podría asegurar que solamente una cosa te lleva a conseguir el éxito o lo que tú consideras como éxito, ¿no? Sí, claro, Personalmente, claro, que en este caso era llegar a ser jugador profesional. Fueron muchísimas cosas, suerte, por supuesto, pero también es verdad que tú puedes tener la suerte, pero necesitas después el talento para poder llamar la atención. la Después del constancia, talento que quizá te puede abrir la puerta o te puede dar la oportunidad, necesitas la constancia del trabajo, porque pues, tú puedes tener muchísimo talento para lo que quieras, pero si no lo haces, si no eres constante, si no eres terco en lo que tienes que hacer, no claro. vas a tener esa constancia y van a decir, bueno, ¿de qué sirve que tenga tanto talento este muchacho si no lo aplica, ¿no? Y luego, un poco de todo, ¿no? Y la mentalidad creo que también es, mira, yo hoy siendo que hoy que soy entrenador, te puedo asegurar que en el fútbol depende de muchos factores para poder llegar, y es por eso creo que se dice que uno de tantos llega, ¿no? Porque el que se junten todos esos factores es muy difícil, ¿no? Tú puedes Claro, tener, a lo mejor tú tienes ese talento y tienes esa dedicación y tienes esa pasión y tienes ese amor, pero no tienes la suerte o tienes la suerte de que nadie te ve, nunca te ve nadie y por lo tanto nadie te lleva, ¿no? O la persona que te ve, resulta que a él no le gusta un jugador talentoso, le gusta más un jugador aguerrido, que también claro, pasa, ¿no? sí, claro. Entonces, el hecho que te vea la gente adecuada, la gente que te confía, que dice, guau, es que a mí este jugador me encanta. Y luego tienes eso, ¿no? Que tienes hasta los 17 años, más o menos, 18 para mostrar ese talento, pero después viene el tema mental, el tema eh, actitud, ¿no? Y esto es un tema muy complicado, sobre todo en México, ¿no? Tú puedes llegar a un club, tener muchas condiciones, mucho talento, mucha suerte, estás ahí. Pero ya cuando empieza a tornarse esto en un tema profesional, que ya pasa a ser tu trabajo, además Claro. de tu pasión, necesitas una mentalidad ganadora, ¿sabes? Una mentalidad más que
más que ganadora, eh, consistente, vamos, ¿no? Muy, muy de perseverar, de decir, buah, es que tengo que seguir, porque si no sigo, no lo voy a conseguir. Y habrá muchos trabas y habrá muchas cosas que te limiten, que una rodilla, un entrenador que no te quiere y no te pone. Entonces, como no juegas, a mí me pasó. Yo llegué a Mérida en el ascenso. Yo venía de ser campeón con la segunda división de Monarcas, con hacer un torneo de 9 goles en una liguilla. Yo jugaba de Sí. medio centro. Hago Ok. 9 goles en una liguilla de segunda para un medio centro, o 7 goles. Para un medio centro son muchísimos goles. De pronto me mandan a la primera A en ese entonces Sí. y el entrenador no me utiliza ni un solo minuto en toda la temporada, ni un solo minuto. Y claro, ahí es como te vienes abajo, caes y lo único que te mantiene a flote es la mentalidad que tengas. Es, ¿lo quieres realmente? ¿Quieres realmente seguir persiguiendo esto? O pues hay otras opciones. Es la escuela, es volver a tu casa, tienes muchas otras. O quedarte y luchártela. Claro. Me quedo, la lucho y a la temporada siguiente tengo una temporada tan buena que juego todos los minutos del torneo y salimos campeones del ascenso, ¿no? Claro. Entonces, son muchos Sí, claro. factores, no solamente uno. Claro. Y aquí te voy a necesitar parar un poco, que me disculpe toda la gente aquí, pero tengo que hacer de padre de familia No te porque preocupes. mi hijo está en el baño y tengo que ir a limpiar. Te esperamos, no te preocupes. Aquí Disculpen, andamos. ahora vengo. Es lo que tiene ser un papá luchón. Claro, claro, no, y es lo que están diciendo en el chat, ¿no? Que respect, tú no te preocupes. Pero bueno, si ya está todo solucionado, pues ahora sí, igual algo bueno, te voy a leer una pregunta que nos hacían en el chat que también se me hace buena. Preguntaban, ¿cuál ha sido el consejo que te ha dado algún entrenador que más te ha impactado? Eh, uf, Han sido muchísimos, pero creo que en ese momento del que hablo cuando estaba en Mérida, que no jugaba, Sí, eh, cuando eres futbolista, generalmente, a pesar de que vives en un equipo y convives en un equipo y perteneces a un equipo, tiras mucho hacia en el volumen de más, en la X, en la cruz. Tiras mucho, tiendes mucho a a pensar en ti como futbolista, claro, ¿sabes? Entonces, en ese momento, no te das cuenta que muchas de las decisiones que toma un entrenador son por el bien del equipo y no por perjudicarte a ti como futbolista, ¿sabes? claro, Entonces, en ese momento yo no estaba jugando y claro, yo creía que no le caigo bien al entrenador, ¿para qué estoy aquí? Podría estar en mi casa tranquilamente, podría estar en otro equipo, mil cosas, ¿no? sí, claro, Pero nunca, o es muy difícil, o en ese momento a mí me era muy difícil mirarme a mí y pensar, a ver, ¿soy yo el que está mal o es todos los que están mal? ¿Qué es lo que está pasando, no? O a lo mejor es que ni ellos están mal, ni yo estoy mal, simplemente al pertenecer a un equipo, hoy la situación se da para que no estés jugando y lo único que puedes hacer es seguir entrenando, seguir trabajando, ¿no? Y allí el profe Bravo me dijo, mira, tú estás bien, el equipo está muy bien, no hay nada que se pueda hacer. Tienes de dos, o sigues trabajando y ser constante que esto tarde o temprano te va a premiar, claro, o baja los brazos y te tiras a la hamaca y ya no tiras para adelante. Entonces, tú tienes que decidir qué es lo que quieres contigo. Puedes relajarte, puedes disfrutar de Mérida y cuando se termine la temporada te vas de aquí o puedes seguir entrenando, que en algún momento cuando se te requiera vas a estar muy bien y allí demostrarás la oportunidad cuando te la den, la demostrarás. Y fue eso, ¿no? Fue eso que te das cuenta, o en ese momento me di cuenta que no era yo, sino que era somos, ¿no? El yoyismo, el yo ya ser Corona jugador, que aunque tuviera ahí yo 20 años, 19 años, eh, dejó de existir y se convirtió en, ok, soy parte de un equipo, soy un puntito en un equipo, entonces claro. tengo que aportar para el equipo. Pero no me había dado cuenta hasta que él me lo hizo saber, hasta que me dijo, mira, aquí somos todos, no eres solamente tú, ni el técnico está contra ti. Y claro, hoy que soy entrenador,
lo veo desde esta perspectiva, pero cuando eres jugador es muy Sí, claro. difícil. Y ahí totalmente me ayudó, seguí entrenando y el premio fue que cuando se me dio la oportunidad, no la dejé escapar, jugué todos los minutos de esa temporada y salimos campeones con ese Mérida, que al final perdemos el ascenso con Querétaro, pero fue una muy buena temporada que a mí allí me abrió las puertas para irme a Jaguares en primera división. Claro. Todo de sentarme con un entrenador de porteros, además, y decirme, tienes estas dos opciones. Entonces, creo que ese fue un consejo de los que me abrió el camino para seguir creciendo. Qué chingón, porque se ve que pues sí sirvió, ¿no? Y eso está muy chido. Justo ahorita que hablas de eso, una de las razones por las que me emocionaba traerte el programa, una de las razones, incluso, bueno, la gente que es cercana a mí sabe que, por ejemplo, ahorita yo estoy emocionado porque se anunció el regreso del Ayun al América. Una de las razones por las que... Sí sigues ahí, ¿verdad, Yasser? Ah, Sí, sí, aquí es que estoy. pensé que te me habías ido. Una de las razones por las que me emocionaba el regreso del Ayun y por la que te quería entrevistar es porque algo que siento que tienen en común es que son jugadores que se superaron, o sea, son jugadores que en algún momento pudo haber gente que los criticaba y aún así, pues más o menos como lo que cuentas que pasó en Mérida, ¿no? O sea, siguieron trabajando y de repente pues traían todavía mejor nivel, cerraron, en mi opinión, cerraron muchas bocas. Esa era una de las razones por las que te quería traer, una de las razones por las que considero que eres una persona terca y un invitado que pues que estaría chido tener en el programa. Creo que uno de los retos más difíciles como futbolista, o yo me imagino, es la crítica, ¿no? Es tener esta mentalidad de continuar trabajando, de superar este tipo de retos. ¿Cómo le hacías tú para superar este tipo de situaciones, ¿no? Para tomarlas con la actitud correcta, seguir trabajando y seguir mejorando? Porque, pues, tienes no solo lo que comentas, ¿no? De que puede que no seas del agrado del entrenador, que puede que tal vez, a pesar de que estés en un buen nivel, tal vez ahorita no entras en el equipo titular. Además, tienes la crítica de la gente, que la gente, pues, muchas veces tiende a ser muy dura. ¿Cómo le hacías Muy. tú? Justo, entonces, ¿cómo le hacías tú para ir superando este tipo de situaciones, ¿no? Y para seguir trabajando y seguir mejorando. A ver, también es verdad que cuando yo estaba jugando empezaba apenas esto de la crítica tan dura Es, en Twitter, ok, por ejemplo, ¿no? claro. Sí, la verdad es que sí me tocó y me tocó, recuerdo perfecto, en mi primer convocatoria con la selección. Yo creo que la única afición contenta era mi familia y la gente de Querétaro, que en ese momento yo jugaba para el Querétaro. Ok. Después de ahí yo creo que toda la otra afición era como, ¿y este qué hace ahí, sabes? Pero al final es verdad y siempre ha sido así, ¿no? Siempre cala más el comentario negativo, Claro. siempre cala más el comentario hiriente, ¿no? Siempre es como que, como si te lo retorcieran así, ¿no? Y el comentario bueno, positivo se te olvida rápido, Sí, sí, sí. que, que, que pareciera que así no lo enseña, ¿no? Porque dice, bueno, no te creas los halagos, pero aprende las críticas, ¿no? Y siempre es esto de la crítica constructiva y tal, que de constructiva tiene muy poco, la verdad. Claro. Pero creo que aprendes a valorar el comentario que realmente importa, ¿sabes? Es decir, si a mí el entrenador de la selección nacional, por así decirlo, el encargado de elegir ciertos jugadores de entre tantos que hay, decide por mí, es porque realmente algo estoy haciendo bien, ¿no? Claro. Porque eh, al menos en lo personal, este tema de es que los representantes, es que el dinero, es que no sé qué, jamás me tocó algo parecido, Ok. ni que se oliera nada por el estilo, ¿no? Entonces, confiaba en el criterio de la gente a mi alrededor que me decía, es que tú puedes estar ahí y tú tienes que estar ahí, ¿no? Y estás ahí porque lo mereces, nadie te lo regaló. Y entonces te das cuenta con todo lo que has trabajado, todo lo que has entrenado, porque está claro, ¿no? Que la gente que te critica no te ve en el día a día, no sabe lo que tienes que trabajar, no sabe lo que tienes que aguantar. Claro. Simplemente ellos no estás... Y al final el fútbol es de gustos, ¿no? También es verdad. A ti te puede gustar Messi o te puede gustar Cristiano Ronaldo, ¿no? Y tenemos el descaro de decir que uno es más bueno que el otro, o más allá de eso, decir que uno es más malo que el otro, ¿no? Sí, Y es claro. como, no podemos ser tan descarados en el mundo de poder decir eso, ¿no? Entonces, eh,
cuando te das cuenta que critican a esos dos tipos de jugadores, pues ¿qué nos queda a nosotros los mortales, ¿no? Que somos los que ahí nada más estamos de relleno. Entonces, aprendes a valorar eso, aprendes a saber que la crítica que realmente importa es la que te va a ayudar a crecer, la que te ayuda o te da la oportunidad de ir a un lado o a otro, ¿no? En este caso, si el entrenador de mi equipo me decía, es que no sé por qué estás yendo a la selección, porque no tendrías que estar yendo, porque no estás jugando bien, ahí podría decir, bueno, y pasó, ¿eh? Pasó que me lo dije en Claro, algún momento que no estaba bien, que no estaba, que había pasado mejores momentos y recibí un llamado y me dijeron, ojo que tienes que trabajar bien porque te están llamando porque eres un constante ya de la selección, pero no por eso tienes que dejar de trabajar y no por eso porque también pasa, ¿no? Que uno está en la selección y dice, pues ya está, ya lo logré, ya estoy ahí. Y a lo mejor dejas de trabajar igual, como venías trabajando, como venías entrenando. Entonces, claro, también la gente que está cercana a ti te dice, a ver, no, los piecitos en la tierra y a entrenar y a trabajar y a seguir ganándote y mereciéndote el hecho de estar ahí, ¿no? claro, Entonces, yo trabajaba con el día a día en mi club y sabía que si hacía las cosas bien en mi club, el premio podría ser llegar a la selección o podría ser seguir siendo convocado. Entonces, leer comentarios negativos, leer comentarios de crítica, pues al final está en tu decisión, ¿no? Tú claro. decides si lo lees o no lo lees y ya si lo leíste, tú decides si te afecta o no te afecta. Entonces, prefería no leerlos, prefería alejarme de ellos quizá, o prefería no tomármelos con tanto a pecho, ¿no? Porque al final es alguien que no me conoce, que no Claro, conozco y que no sabe realmente lo que yo hago en el día a día. claro. Dice Mele en el chat, yo creo que los que realmente se dedican a jugar entienden un poco más que los que solo ven partidos y critican. Pues sí, seguramente, porque pues luego también si no lo has vivido no lo terminas por entender. Eh, Sí, sí, porque al final, mira, es que creo que más, o sea, más allá de entender el fútbol, no el juego como tal, sino yo podría decir es que pues, güey, tú nomás pones el micrófono ahí y te dedicas a hablar, pero nadie sabe lo que te cuesta conseguir una entrevista, el tiempo que te tienes que tomar para preparar la entrevista, el tiempo que tienes que tomar para, si trabajas, encontrar el tiempo para poder claro, entrevistar a la persona, todo ese tipo de cosas que nosotros no vemos desde acá y nomás te vemos sentado hablando por un micrófono y dicen, ah, este güey está ganando dinero porque nomás se sienta a hablar con un micrófono. Pues sí, güey, claro, pero no has visto todo lo que hice atrás, ¿no? Y es el problema que nosotros criticamos solamente si hablas bien o hablas mal, ¿sabes? sí, Si claro, hablas bonito o hablas feo. Pues no sabemos todo lo que te cuesta preparar una entrevista o poder llegar a sentarte. El sentarte digamos que el final de lo que hiciste, ¿no? Ya después podrás hacerlo mejor o peor, sí, sí. claro, Pues lo mismo, el partido podría hacerlo mejor o peor, pero quizás es el final de todo lo que he trabajado durante la semana o durante años, ¿no? De carrera, de preparación. Entonces, allí, pues es lo que, bueno, hablo bien, hablo mal, pues sí, pero te voy a valorar de acuerdo a lo que, es que no me preparé lo suficiente para esta entrevista y se notó, ¿no? Y sí, me lo están claro, diciendo. Ah, bueno, pues ahí sí me lo tomo personal. sí, claro. Pero me lo preparé un montón y tartamudeé o lo que quieras, me trabé o se me olvidó un dato, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Pero lo que me preparé no sabes lo que te costó. Sí, Entonces, claro. esas son las cosas que yo creo que se tiene que valorar. En sí, el juego, pues al final, hoy en día ya muchos podemos hablar del juego como tal sin ni siquiera tenerlo que haber practicado. Claro, completamente de acuerdo. Y hacer ya casi para pasar al presente, ¿cuál consideras que fue tu mejor momento futbolístico, personalmente? Eh, bueno, creo que al final el pico de mi carrera lo tuve en Querétaro, Ok, porque se conjugaron muchas cosas en cuanto al técnico, lo que hablamos, ¿no? El todo, el sí, claro, entrenador, que era en ese momento Nacho Ambriz, y luego Bucetich, eh, el equipo, la ciudad, mi edad, mi familia, todo como que embonó perfecto y me hizo a mí jugar de una manera que se adaptaba mucho a lo que yo era como futbolista, ¿no? Creo que esas son cosas que, por ejemplo, a mí me costó en otros clubes o en otros claro, equipos. eh, el, el, el hecho del estilo que yo tenía como futbolista, pues no era quizá tan valorado como sí lo valoró Nacho Ambriz.
y eso me llevó a poder estar en selección, ¿no? Y el pertenecer a la selección, pues sin duda es el pico de mi carrera. Claro, claro, me imagino que llegar a selección debe ser muy, muy cabrón. Si en el FIFA se siente cabrón, ya me imagino en la vida real. Y bueno, pues digo, desafortunadamente por algo se llama el Tercast del programa y ser terco pues conlleva dificultades. Por lo tanto, obviamente la plática no solo se basa sobre lo bonito, tarde o temprano iba a tocar el tema que, bueno, tuviste la lesión que te retiró Yasser, una lesión bastante grave que afortunadamente pues ahí vas en la recuperación hasta la fecha, me imagino. Eh, no sé, primero que nada, cuando leía esto yo me quedaba pensando, porque un futbolista siempre es consciente de que se puede lesionar, ¿no? O sea, saben que ese es el ¿Sí? riesgo, o sea, sabes perfecto que cualquier día puede pasar algo. Pero mi pregunta es, como futbolista eras consciente de no solo de que te podías lesionar, sino del riesgo que corrías. O sea, me refiero a esto, por ejemplo, también hace poco, pues Raúl Jiménez se abrió la cabeza, ¿no? Y fue una lesión súper grave. O sea, creo que, no sé, yo lo que pensaba es los futbolistas son conscientes no solo del riesgo de lesionarse, sino del riesgo que, si bien obviamente no es muy grande en el sentido de que pase seguido, a final de cuentas también corren riesgo sus vidas en caso de una lesión tan grave. ¿Son conscientes de eso? Yo creo que no, ¿eh? O sea, al final, mira, el otro día lo platicaba con unos amigos y más o menos lo que yo les pude aterrizar, porque ellos no jugaron ni nada, era que es como, tú eres consciente que en algún momento se te va a acabar la escuela, ¿sabes? Sí, Eres como, algún día voy a terminar la escuela y no vendré más, pero tú sigues yendo, y ya sales de la escuela y dices, guau, qué extraño la escuela, güey. Extraño la escuela y ojalá volviera a la prepa, a la secundaria, a la universidad, una de tus sí, 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 mejores épocas, ¿no? claro, Ojalá pudiera volver ahí, güey. O sea, pero durante toda tu vida fuiste consciente que tarde o temprano se iba a acabar. claro, Y se acabó y hasta que no se acaba caes en cuenta, ¿sabes? Es como, es que ojalá podría estar en el recreo, en el receso, echándome una torta, ¿sabes? Ese tipo de claro, cosas. Es un poco así. Sabes que tienes el peligro o que hay una lesión latente que te puede echar, que te puede terminar la carrera, claro. lo tienes muy claro, pero no terminas por ser tan consciente, tan decir, bueno, porque quizás es como que no piensas en que te va a pasar lo malo, ¿no? Eso siempre está así, como que dices, bueno, no, yo sigo jugando y sigo jugando y sigo jugando, y te preparas y entrenas y haces trabajos preventivos para evitar lesiones peligrosas y tal. Pero al final, bueno, sabes que tarde o temprano el fútbol se va a acabar, ¿no? De Claro, alguna u otra manera se te va a acabar el fútbol. O te retira la edad, o te retira una lesión, claro. o te retira un entrenador, no sé. Pero no eres tan consciente de decir, uff, va a llegar. Y luego, pues toma, llega. Y ahí, pues, a ver qué haces. Sí, claro. Que incluso me quedaba pensando, ¿no? Si fueran conscientes, pues probablemente si ya eres completamente consciente de eso, pues ya para qué juegas, ¿no? O sea, vas a estar Claro, pensando en eso y ya no vas pues a rendir en la cancha o a echarle todas las a ganas que disfrutar puedes. igual. Sí, no se También, disfruta exacto. igual. Sí, es como cualquier deporte, cualquier cosa, ¿no? O sea, es como si yo me salgo ahorita a la calle y pienso que me podrían atropellar, ¿no? Igual y pues ya no, Sí. mejor no me salgo. O sea, sí puede pasar, pero Sí, pues me voy a morir, pues sí, güey, tarde o temprano, sí, pues, sí, si vives con el miedo a morir, pues no claro, vas a vivir, ¿no? claro, Entonces es como que lo mismo, vives con claro. el miedo a retirarte por una lesión, pues a lo mejor ya eso, cada una barrida saltas, ya no vas al choque igual, ya no metes igual, ya no, Sí, yo a sí, lo sí. mejor no hubiera ido por esa pelota arriba y nos hubieran hecho un gol, ¿sabes? Y sí, a lo mejor seguiría jugando, y algo hubiera pasado y pues, no sé, ¿sabes? Entonces, eh, por eso, pues como que juegas al límite y dices, bueno, lo voy a hacer. Obviamente, no es lo mismo que jugar a fútbol americano, ¿no? Quizá ahí sabes que estás aún más cerca de Sí, tener una claro. lesión grave, ¿no? Sí, Pero en el claro. fútbol es como que la ves tan lejana que ni lo piensas. Sí, afortunadamente es menos común, aunque sí pasa. Y bueno, ya platicando un poco de esto, lo hablaba yo, ¿no? Yo considero que eres una persona que se supera y también lo hablabas tú en el sentido de que pues has tenido distintas dificultades que ir superando. Pues llega esta lesión que pues
a la larga fue la razón por la que, una de las razones por las que te tuviste que retirar al menos. ¿Cómo fue este proceso de superar esta lesión y de repente encontrar la forma de continuar con tu pasión, ¿no? Que ahorita te estás preparando para entrenador, estás en todo esto. ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino que, o sea, no sé, si a mí me hubiera pasado... quiero creer que también pues encuentras la forma de superarlo, pero no debe ser fácil, ¿no? Porque pues te vas a lamentar, como decías, puede ser que incluso, no sé, vas a estar pensando en el no hubiera ido por ese balón. ¿Cómo es ese proceso de aceptación y de ir superando y encontrando la forma de continuar con tu pasión, ¿no? Porque algo que ha salido con algunos invitados es el hecho de que de repente, pues sí tienes una pasión, pero a veces encuentras otros caminos para seguir disfrutándola, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ya hacer Corona? Yo creo que el seguir disfrutando de la pasión me llevó a encontrar o a hacer más fácil el proceso de aceptación, Ok, ¿sabes? No al revés. No, o sea, no acepté la lesión para luego encontrar otra vez la ok, pasión, sino qué que interesante. la misma pasión me llevó a decir, ok, y esto fue así, ¿eh? Yo en el hospital, el día de la lesión, en la habitación del hospital oscura, esperando que me operaran al día siguiente, me entró miedo, temor, Claro, de me decir, imagino. ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo un hijo de 8 meses que le tengo que dar de comer, ¿qué voy a hacer? Yo solamente sé jugar fútbol. Entonces ahí es como que dices, a ver, espera, ok, solamente sabes jugar fútbol, vale. ¿Qué cosas hay alrededor del fútbol? Ok, hoy en día no solamente se vive del fútbol pateando la pelota, hay Claro, muchas otras cosas que te pueden dar para vivir de fútbol. Elige una, güey, ok. Periodismo, entrenador, comentarista, no sé, analista, lo que quieras. Ok, claro, quiero ser entrenador. Lo que más me gusta es ser entrenador. Listo, ya está. A prepararnos para ser entrenador. El fútbol tarde o temprano se iba a acabar y me iba a claro. retirar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues me retiré antes. Pues ahora me preparo para ser entrenador. Entonces, ok, día siguiente yo ya tenía aquí claro que quería ser entrenador. Me tengo que preparar para ser entrenador y voy a ser entrenador. Entonces, mi objetivo, que había sido jugar fútbol, dejó de existir para pasar al siguiente, que era ser entrenador. Entonces, Claro, empecé de cero y eso me ayudó a procesar el hecho de que yo ya no iba a ser futbolista. O sea, yo en ese momento que la lesión, yo ya no voy a ser futbolista, ahora quiero ser entrenador. Entonces, yo ya no quiero ser albañil, ahora quiero ser arquitecto, cabrón, ¿no? Entonces, sí, así, y en ese momento eso me ayudó a procesar el, el, el sufrir que puede tener cualquier otro, decir, Buah, es que la lesión, el entrenador, o sea, no, yo me enfoqué en ser entrenador y en poder estar lo más apto posible para jugar con mi hijo y nada más. Y en esas dos cosas me enfoqué y hacia esas dos cosas apunté. Y entonces el proceso se volvió en que me tenía que recuperar para poder moverme y en que tenía que estudiar fútbol para ser entrenador. Entonces el fútbol yo lo seguía viendo, lo seguí viendo, lo seguí viendo para ser un entrenador y no lo relacionaba con eh, el exfutbolista o con como el fútbol como jugador, sino ahora lo veía como entrenador. Entonces ya lo veía de otra manera, sí, claro, me ¿no? imagino. Lo único que sí me dolía y me dolía mucho y hasta la fecha todavía siento ahí como el gusanito es cuando veo jugar a la selección, porque sí tuve y sí tenía yo la esperanza de poder estar en un mundial, ¿no? Y sé que a lo mejor, no digo que hubiera ido yo a Rusia, pero a lo mejor sí que hubiera peleado por el puesto, porque yo había estado en Copa Oro, Copa América, se venía la Confederaciones y luego se venía el Mundial, entonces estaba en eliminatorias, entonces había hecho ya el proceso, entonces ahí como que Sí, veía la claro. selección y decía, ¿sabes? Pero bueno, otra cosa que dije, bueno, pues si no pudiera un mundial como futbolista, pues ahora buscaré la oportunidad de ser como entrenador. Y entonces, automáticamente, no es que te vuelvas positivo, pero buscas una solución a un problema que tenías. Entonces ya el problema deja de existir y se convierte pues empiezas a buscar una solución y empiezas a ir apuntando a ese objetivo, ¿no? Y empiezas a apuntar, Claro. apuntar, apuntar. Y como empecé como futbolista, desde abajo en las fuerzas básicas, pues igual como entrenador, desde abajo, aprendiendo, adquiriendo conocimiento con el aliciente que tengo mi hijo, ¿no? Y que es un día a día de tirar para adelante y que no me puedo dejar caer porque si yo me tiro, ¿qué va a ser de él, no? Entonces, Claro. eh,
tengo esos dos caminos con el cual tirar, que afortunadamente hoy van de la mano, porque puedo estar en Barcelona con él, en una Claro. de las mecas del fútbol, donde puedo aprender de muchas cosas, y que además, pues eso, estar con él cercano y poder ir a limpiarlo en el baño cuando lo necesite. Sí, claro, a media entrevista sin problemas. Justo igual, algo que también me interesaba saber es, pues lo comentas, ¿no? Estás ahorita en Barcelona, te estás capacitando para ser entrenador. Algo que yo pensaba, y pues, no es algo que solo yo piense, es algo que se lleva hablando 1000 años, es, ahorita que estás aprendiendo en Europa a ser entrenador, ¿notas alguna diferencia, que me imagino que sí, con la forma en la que se está entrenando en Latinoamérica? O bueno, al menos en México. A ver, creo que como en todo hay escuelas, ¿no? Y tenemos el tema de la metodología de enseñanza que hay en España o aquí. Claro. eh, es replicada en México. Hay equipos que lo han hecho. Yo sí creo que lo que cambia y, 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 y se ve porque estando aquí me he dado cuenta en el hecho de que, por ejemplo, en México, hasta lo que hablaba, hasta los 17 años, 18 años, el talento nos alcanza. El talento del futbolista mexicano joven es muy elevado y lo Claro. hemos visto en los mundiales sub-17, ¿no? Hemos competido en los últimos años muy bien a nivel mundial. Eh, sub-20, ahí alcanzamos, sub-23, bueno, también. Entonces, pero llega un punto en el que cuando el fútbol se convierte ya como un fútbol profesional, hay una competencia muy dura en España, Ok. muy en Inglaterra igual, en Alemania igual, que en México no existe. En México tenemos, creo yo, un sistema de competencia que nos limita a tener la posibilidad de tener más jugadores y por lo tanto al tener más jugadores, tener más posibilidades de jugadores buenos, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, el fútbol del barrio, por así decirlo, no existe como tal. O sea, hay Sí, sí, sí. clubes, pero esos clubes pequeños que, no sé, llámale tú un equipo de barrio de México, no sé, güey, un equipo de Indios Verdes, ¿no? Por así Ajá, decirlo. sí, sí. Si tiene un equipo que trabajan bien o un equipo serio, porque todo lo hacen serio, digamos que lo estructuran serio, podría jugar contra el América. Ujú. Sí, claro. Aquí juega contra el Barça, o sea, ¿sabes? Entonces, eso te da una competencia mucho más elevada y un amplio margen de poder ver a jugadores, ¿no? En México, pues nos limitamos quizá a 18 equipos en México en primera división. O sea, los 18 equipos de primera división juegan contra los 18 equipos de sub-20, contra los 18 equipos de sub-16, contra los 18 equipos de sub-14, ¿sabes? Entonces, siempre juegan, si hay un chico que llega a la América con 14, 13 años, va a pasar de la 13 a la 16, a la 18, a la 20, en Ujú. ese proceso que le llamamos, vas a cumplir todo el proceso, pero siempre vas a jugar contra los mismos jugadores, Claro. contra los mismos sub-13 de Pumas, contra los mismos sub-13 de Chivas, sub-15, sub-20, ¿sabes? Es el mismo proceso. Aquí, al haber tantos equipos entre ellos, con solo decirte, aquí la categoría que yo estoy es un juvenil. Sí. Hay en Cataluña, que es una región Sí. De de España. España, vale, hay división de honor, que digamos es el top, ¿no? Que es donde está el Barça, el Sí. Español, pero además del Barça y el Español están otros equipos como el Europa, como el Estrella Damm, como no sé, hay otros clubes que trabajan de una manera muy seria, ¿no? Es como eso, como si el Indios Verdes tuviera una estructura muy seria. Y luego está la liga preferente, esto es la misma edad, es sub-20 juveniles, de 19 años a 17. Sí. División de honor, y luego preferente, y luego primera división, y luego segunda división. O sea, tienen 4 divisiones en una edad, en un margen de edad de 19 a 17 años, en una región del país. Ni siquiera están hablando de todo el país. Y Sí, esa claro. región del país es como si fuera solamente a nivel geográfico, digamos, como si fuera del tamaño de una colonia en el DF o en Ciudad de México, ¿sabes? Simón. Entonces, estás hablando que hay cerca de 50, 100 equipos en un margen así que compiten entre sí cada fin de semana, cuando en México solamente hay 18 sub-20. Entonces, Claro.
en todo un país tan grande como es México. Imagínate toda la cantidad de futbolistas que te pierdes. ¿Por qué? Porque además, al haber más equipos, pues hay más entrenadores, y al haber más entrenadores, se trabaja mejor, y al trabajarse mejor, pues hay más jugadores que trabajan mejor, con lo cual hay un filtro mucho más grande de Claro. dónde agarrar. En cambio, en México quizás es mucho más pequeño. ¿Talento hay? Sí, México tiene mucho talento, Sí, claro. pero creo que el sistema de competencia nos priva de tener esos jugadores, Claro. porque no es la manera de trabajar, no es la metodología la puedes replicar. Es, creo yo, el nivel de competencia, que al final la competencia a cierta edad es la que te lleva. No puedes tú ser un jugador bueno si nunca juegas, Sí, claro. ¿no? Si Claro. para ser bueno tienes que jugar, si no, no puedes ser bueno. Nadie es bueno sentado aquí, ¿no? Yo ahora podría decir que soy Messi, pues bueno, pues juega y muéstrame que eres Messi, güey. Sí, Entonces, claro. hasta que no sales y dices, uff, pues no, no soy Messi, tengo que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, y ahí vas creciendo, y entonces vas creciendo y vas creciendo, y así es la única manera, creo yo, que como podríamos equiparar o decir, bueno, estamos cerca, porque si no es muy difícil, porque lo demás en lo demás somos iguales, y hasta los 17 años somos iguales, y Claro. México tiene mucho talento, pero después cuando se necesita competir, pues ahí nos quedamos cortos, creo yo. Claro, pues una diferencia que incluso creo que es visible, ¿no? O sea, a nivel futbolístico pues, se nota como dices, pues a nivel sub-17 luego se nota más que estamos al mismo nivel que en otras categorías, ¿no? Es un tema bastante interesante. Como ya casi se nos va a acabar el tiempo, Yacer, pues primero hay algo que desde el inicio había pensado, casi desde el inicio, pero me lo estaba guardando para el final. Y es, nos contabas, ¿no? De esta vez cuando vas a hacerte vas a hacer las pruebas a Morelia, que tu papá te apoya. Si tu hijo estuviera en la misma situación en un futuro, porque digo, no necesariamente se va a dedicar al fútbol, pero si estuviera en la misma situación en un futuro, digamos, tiene 17 años y sale una oportunidad para unas pruebas en un equipo, pero tiene que faltar un examen, ¿Yacer Corona lo dejaría ir? Ni en pedo que se vaya el examen, yo lo pondría. Nada, nada, sí lo dejaría. La verdad es que sí lo dejaría. Ok, Sí, creo que creo mucho en la educación, creo mucho en la educación, pero no necesariamente viene de la escuela. ok, Entonces, creo que si mira, aquí anda de metiche, ahí anda. creo que se puede, creo que eso me ayudó mucho en la educación de mis padres, el hecho de que me dejaran ir, ¿sabes? De que me Ok, dijeran, es momento de decidir, porque así fue, es momento de decidir. Si sigues tu sueño y lo buscas y lo realmente lo quieres, vas. claro, Si no crees que sea lo tuyo, pues haz no, el examen. claro, Entonces, creo que fue más un momento de educación, educativo de parte de mi padre, de decirme, ahí ya tienes 16 años, ya tienes que decidir por ti mismo. Entonces, creo que antes, con 12 años, cuando quizás no eres tan consciente, mi mamá me dijo, ni madres, tú te vas a la escuela, ¿sabes? claro, Entonces, dependiendo del momento, pero yo creo que sí lo apoyaría 100% y le diría, vas, búscatelas, ¿no? qué chido. Y búscate la vida por ahí. Ya, entre más rápido te vayas de la casa, mejor. Qué chido. Nos preguntaban en el chat, ¿qué es lo que más extrañas de México? Los tacos, caray, la comida. ¿Algún taco en particular? No, yo Ok, es que, a ver, yo soy muy básico en los tacos. Me gusta mucho el de asada, el de bistec, la quesadilla con carne, así. ok. Eh, Últimamente sí que traigo muchas ganas del taco campechano, ¿sabes? El de chorizo Ah, qué rico, sí. con carne. Ya Uf, se porque aquí antojó. el chorizo no es igual, caray. Sin Me albur, el imagino. chorizo no sabe igual aquí. Me Sí, imagino. caray, Sí, me sí. imagino. Pero los tacos y unos buenos chilaquiles. Uy, pues no te quiero, pues dar como celos o soltar el hambre, pero justo yo tengo ahí unos chilaquiles esperándome ahorita que acabe el programa, porque justo te digo que era mi hora de la comida. Y justo ahorita que estábamos hablando Provechito. de tacos, me quedé pensando de ahí, ya me dio hambre. Pero, pues bueno, ya casi antes de concluir, pues lo dije, ¿no? Ser terco es difícil. Por lo mismo, pues también se hablan de momentos malos en el programa, pero pues también
bueno, al menos yo creo que tiene sus recompensas, creo que lo hemos visto a lo largo del programa, pero me interesa saber, yo hablaba, por ejemplo, al inicio del programa de ese gol que le metiste al América, ¿no? Que jamás lo voy a olvidar, o sea, te puedes quedar con eso de que jamás voy a olvidar ese gol. ¿Cuáles son los partidos o goles o momentos que más recuerdas tú? O sea, esos momentos más especiales en la carrera de Yasser Corona. Eh, a ver, digamos que por orden de aparición, Ok, mi primer partido de fútbol, mi claro. primero con 4 años, me acuerdo perfectamente de ese partido, perdimos como no sé cuánto a 0, y me acuerdo perfecto porque no tenía ni idea de la regla del fuera de lugar, Ok. y o sea, era un día lloviendo, yo le alegaba a mi compañero que el fuera de lugar era porque los dos estábamos ahí solos, y pues no podíamos estar solo los dos, ¿cómo íbamos a estar solo contra otro equipo, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. ese partido lo tengo muy grabado en mi memoria. Después, tengo un partido que jugué con segunda división en una final contra Rayados, Ok, porque ganamos y les hice un gol de media cancha. ok. Entonces, ese como que se me quedó muy grabado ese partido. Lo disfruté mucho, es un partido que me gustó mucho jugarlo. Después los partidos con Mérida, en la final con Tijuana, que me expulsaron al minuto 25 y recuerdo perfectamente no ver ese partido desde el palco, Ajá. yo escondido así abajo, Ajá. diría que rezando, pero es que tampoco rezo, entonces estaba como, buah, que se acabe, que se acabe, que se acabe, que se acabe para ganar, porque estaba yo muy nervioso de haber dejado a mi equipo con 10. Ese es otro partido que Ok. recuerdo mucho. El de con Querétaro contra el América, lo recuerdo mucho por el gol, obviamente, y Sí. por todo lo que representó para Ronaldinho, el verlo cómo lo disfrutó ese partido también me dejó mucho. La final con Santos que ganamos en casa, o sea, Sí. perdimos 5-3, pero la de vuelta la ganamos 3-0 y Sí, fue sí. una fiesta total en Querétaro, fue una fiesta total. Eh, Mi debut con la selección también lo recuerdo mucho y pues creo que por ahí, Ok. por ahí yo creo que ya está. Pues son momentos bastante chidos, ¿no? Excepto el gol al América, Sí, ese no fue tan chido, hermano. Pero, pues bueno, vamos a pasar a las últimas dos preguntas de cada Tercas, Yasser. venga. La primera es, y digo, me imagino que vas a responder, generalmente ya sé que van a responder, pero pues solo por cumplir, ¿te consideras una persona terca? Muy. ¿Qué tanto te ha servido o qué tanto te ha afectado el ser terco? Eh, uf, yo creo que me ha servido más de lo que me ha afectado. ¿Sabes qué pasa? Que llega un punto que me doy, o sea, soy terco por cuando sé que realmente vale la pena ser terco, ¿sabes? O Claro. sea, por un punto que tenga que ver, por ejemplo, te lo voy a poner así, antes de venir aquí, estaba con unos amigos y nos estábamos peleando por el nombre, hay un artista que no sé si lo conozcan algunos, se llama Banksy, Sí, ¿no? Es un, sí, es sí. un, es un grafitero. Bueno, estaba con unos amigos italianos y ellos le llaman Bansky. Ajá. Entonces estuve de terco contra no sé cuántos italianos contra mí, diciendo yo, es que es Banksy, y ellos, Banksy, Banksy, y estuve terco, 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 pero porque yo sabía que tenía la razón, ¿no? Hasta Claro, que al final conseguí que todos cambiaran de opinión. Y claro. luego, estamos, sí. Sí, sí. Y luego estuve otra vez de terco porque los mismos italianos me alegaban que la ensalada César se inventó en Italia, y la ensalada César se inventó en Tijuana Ok. en el hotel César. Entonces estaba yo de terco, 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 que era en Tijuana. Entonces peleando pero porque sabía que tenía la razón. Si no, no hubiera sido terco, ¿sabes? Entonces, Claro. cuando sé que voy a tener la razón o que vale la pena ser terco y entrenar, y entrenar, y entrenar y estudiar, y estudiar, y estudiar o cosas así, lo soy. Ok. Así que sí me considero terco cuando sé que el beneficio va a ser grande. Qué chido. Justo algo que digo después de hacer esta pregunta es, sean tercos, no sean necios. Creo que aplica con lo que estás diciendo, porque en realidad nunca Exacto. fuiste necio. Fuiste terco porque No, sabías que tenías razón. Ser así es. necio para mí sería que hubieras estado mal tú, en algún momento te dieras cuenta y continuaras, Y ¿no? Porque siguieras no, con no eso. voy a, ni madres voy a reconocerlo frente a ellos, ¿no? Eso era ser Sí. necio. Generalmente ya hacer lo que hago al terminar el programa es
preguntarle recomendaciones de algo a los invitados para dar un contenido extra. En este caso voy a hacer una pregunta que nos ponían en el chat para cerrar. Nos preguntaban, ¿a quién prefieres? ¿A Messi o al bicho? O sea, CR7. A Messi. Por Ok. mucho. No hay comparación. Ok, yo soy fan de Cristiano, entonces ahí no Ya estoy te de vi la acuerdo. cara. Te vi la cara. Te vi la cara. La, Justo la, cuando dije Messi, te vi la decepción en la cara. la Pero lo lagrimita. siento. Lo siento. No hay comparación. Ok, nada más, pues para finalizar, pues cuéntanos por qué. Para mí, Cristiano, creo que los dos tienen mucho talento, eso Sí, está claro, claro. ¿no? Y obviamente, si me dicen a quién quieres en tu equipo, pues al que me dejen, ¿no? Al que Sí, quieran. claro. Así que Para el que me es como alcance. pues, sí, sí, para que me alcance. Pero creo que Messi es un jugador mucho más completo, es un jugador que hace goles, que Ok, asiste, que regatea, que, que tiene más el espíritu de equipo ok, como jugador que Cristiano. Cristiano lo veo como un centro delantero muy, muy, muy bueno y lo veo más como un goleador, más ok, que es un jugador muy completo en cuanto a recursos técnicos, podría decirse, para poder hacer gol, para definir. Pero después, para el juego en sí, en general, creo que no es tan completo como lo es Messi. No claro. es tan asistidor, no es tan bueno en el duelo, en el uno contra uno, quizá sale del uno contra uno o hasta el dos contra uno, pero no tan seguido o no tanto como lo puede hacer Messi. Por Ok, eso, o sea, obviamente Cristiano está por encima de todos los demás, claro, pero por encima de Cristiano está Messi. claro, digo, no. Alguien lo dijo, ¿no? Cristiano es el mejor futbolista del mundo, ¿Y Messi del Messi universo? es, porque Messi es extraterrestre. Claro, me decían de broma en el chat, ya cuélgale, ¿no? ¿Cómo creen? Digo, yo sí soy fan de Cristiano, pero también creo que los dos son unos cabrones. Y bueno, Cada quien sus cubas. exacto. Antes de concluir, pues primero que nada, Yacer, quiero agradecerte nuevamente por haberte tomado el tiempo. La verdad es que la pasé muy bien. Creo que fue una gran entrevista. Fue un Gracias. gusto poder platicar contigo. Agradecer a la gente que nos estuvo viendo, a todos los que anduvieron, a Omar Eduardo, a Pepe, a mi novia Gaby, a Meller que anda por ahí, a los que nos dieron follow el día de hoy. Recordarles, si no pudieron escuchar la entrevista completa, si quieren recomendarla, se suben unas semanas a Spotify y YouTube, el Tercast de Igloo en ambas redes, también en Facebook. Ahí anunciamos cuando se suben a los próximos invitados. A mí me encuentran con Miguel WS en Twitter y en Instagram, igual en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo. Yacer, obviamente, si quieres hacer algún anuncio, si quieres mencionar algo, más que bienvenido. Que me sigan @yascorona en todas mis redes sociales. Nada más. Gracias por el follow, Davales. Sí dije gracias a los que nos dieron follow. Sí te mencioné, hermano. Y bueno, les anuncio a los invitados de la próxima semana. El martes va a estar Ula Lart, que es streamer, se dedica pues justo al arte, colombiana. De hecho, ha estado en varios programas. Pues viene el stream de Rexor, que también fue invitado. El sábado viene de la próxima semana Sandowalski, experto en coches, periodista. También se va a poner bueno. Y bueno, con esto vamos a ir concluyendo. Los voy a dejar con Ark Gara, que también fue un invitado que tuvimos aquí. Argentino, él se dedica a streams de TFT, entre otros juegos. Y nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye. Chao.